Barcelona. Barrio de Pedralbes. Una casona del siglo XIX transformada en residencia de lujo. La nueva asistenta Laura Martín, 32 años, estaba quitando el polvo en el salón cuando su mirada se detuvo en el retrato colgado encima de la chimenea. Un niño de 5 años, ojos azules intensos, vestido de forma impecable con jersey azul y cuello blanco. Sus piernas flaquearon, el plumero cayó de sus manos temblorosas. Aquella cara, aquella mirada, era impensable, pero era él, Bruno, el niño con quien había compartido 15 años en el orfanato, el que lloraba cada noche llamando a una madre que nunca aparecía. El que le había jurado que algún día volverían a encontrarse. El abogado Marcos Álvarez entró en el salón al escuchar el golpe. Encontró a su nueva empleada de rodillas frente al retrato, el rostro cubierto de lágrimas, susurrando un nombre que él no escuchaba desde hacía 27 años. Un nombre que solo 3 personas en el mundo conocían y una de ellas llevaba mucho tiempo muerta. Lo que estaba a punto de descubrir iba a hacer añicos los cimientos de su vida aparentemente perfecta y destaparía un secreto que una familia poderosa había sepultado bajo capas de mentiras. Documentos manipulados y una fortuna levantada sobre el silencio. Laura Martín tenía 32 años y había dejado de creer en los milagros hacía mucho tiempo. El orfanato Santa Lucía de Málaga le había enseñado que la vida no estaba hecha de finales felices, sino de aguantar como se pudiera. 15 años pasados en dormitorios abarrotados, raciones escasas, ropa usada que pasaba de un crío a otro. 15 años observando a matrimonios sonrientes que llegaban a escoger niños pequeños, de ojos claros, siempre risueños. Nunca ella, nunca Bruno. Bruno había llegado al orfanato con 3 años. Ella tenía 10. Un niño guapo, con unos ojos azules que parecían guardar mares enteros, pelo castaño siempre enredado, una sonrisa poco frecuente pero devastadora cuando por fin aparecía. Casi no hablaba. Las monjas contaban que lo habían encontrado frente al portón una noche helada, envuelto en una manta cara con un único nombre bordado, Bruno, nada más, sin apellidos, sin nota, sin explicación. Laura lo tomó bajo su ala, le enseñó a atarse los cordones, le daba media ración de pan cuando él se quedaba con hambre, lo acunaba fuerte durante las tormentas mientras él sollozaba en la oscuridad. Se convirtieron en familia, la única familia que ambos conocieron jamás. Luego, cuando Bruno tenía 8 años y Laura 15, sucedió. Un matrimonio elegante y adinerado llegó al orfanato. Querían adoptar. Las religiosas hicieron desfilar a todos los niños. La mujer clavó la vista en Bruno y algo en su expresión cambió. Una semana después, Bruno se marchó. Laura aún sentía en la piel el último abrazo, aquellos dedos pequeños aferrados a su vestido mientras se lo llevaban. La promesa musitada de volverse a ver algún día. Nunca más tuvo noticias. 17 años de silencio absoluto. Ahora Laura vivía en Barcelona. Trabajaba como empleada de hogar para gente de mucho dinero. Tenía un pequeño piso en el barrio de Gracia. Pagaba el alquiler, llenaba la nevera. Era más de lo que muchos de los que crecieron con ella habían logrado. Aquella mañana de octubre empezaba su nuevo trabajo. Casa Álvarez, Pedralbes, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. El abogado Marcos Álvarez buscaba servicio doméstico. El sueldo era alto, la vivienda impresionante. Madame Dubois, la gobernanta francesa que organizaba la casa, le hizo un recorrido rápido. Mármol por todas partes, lámparas de cristal, 6 dormitorios, una biblioteca, un despacho, un salón principal. Fue en ese salón donde estaba trabajando cuando lo vio. Estaba quitando el polvo a los muebles antiguos cuando levantó la vista hacia la chimenea. Encima, en un marco dorado recargado, colgaba un retrato. Un niño de unos 5 años, vestido con elegancia, jersey azul y cuello blanco, pelo castaño peinado con esmero, y aquellos ojos azules imposibles. El tiempo se congeló. El plumero resbaló de sus dedos. Laura dio unos pasos hacia adelante hasta colocarse justo debajo del cuadro, mirando aquel rostro que conocía demasiado bien. Era más pequeño que el Bruno que ella recordaba, apenas 5 años, pero era él. Cada facción, cada línea de la cara, esa mirada que había visto llorar incontables noches. Sus rodillas cedieron.
Se encontró de rodillas en el suelo de mármol, las lágrimas desbordadas, susurrando el nombre que no se atrevía a pronunciar en voz alta desde hacía 17 años. Bruno. En ese instante escuchó pasos rápidos. Marcos Álvarez entró a toda prisa en el salón y se detuvo al verla de rodillas. El hombre rondaba los 35 años, traje impecable, pelo castaño, rasgos de clase alta y esos ojos, los mismos ojos azules del retrato. Marcos contempló a su nueva empleada arrodillada frente al retrato de su hijo fallecido y sintió un tirón insoportable en el pecho. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué aquella mujer lloraba mirando a Leo? Laura lo miró, luego volvió a mirar el retrato y otra vez a él. El parecido era evidente. Intentó articular palabras, pero la voz no le salía. Por fin consiguió murmurar aquel nombre, Bruno, dicho con tal dolor y reconocimiento que Marcos notó cómo se le helaba la sangre. ¿Cómo podía esa mujer conocer ese nombre, el nombre verdadero de su hijo, el nombre bordado en la manta cuando lo hallaron de pequeño? El nombre que solo él y su esposa sabían porque lo habían cambiado todo cuando lo adoptaron. Se arrodilló despacio junto a Laura y ella comenzó a relatar una historia que lo cambiaría todo. Marcos escuchó en silencio mientras Laura lo contaba todo. El orfanato Santa Lucía de Málaga, el niño llamado Bruno que llegó con 3 años, los 15 años que compartieron, ella cuidándolo, la adopción cuando tenía 8, la promesa de reencontrarse. Los 17 años posteriores sin noticias. Mientras hablaba, Marcos sentía que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Su hijo Leo había muerto 3 años antes, ahogado en el lago de su finca en la provincia de Burgos. Tenía solo 8 años. Él y su mujer Elena habían quedado destrozados. Ella falleció un año más tarde de pura pena. Desde entonces, él vivía solo en aquella casa enorme, rodeado de recuerdos y cuadros. Pero ahora aquella mujer decía cosas que no cuadraban, que su hijo había estado en un orfanato hasta los 8 años. Eso no tenía lógica. Ellos lo habían adoptado siendo un bebé. Tenían todos los papeles. Laura notó la incredulidad en su rostro y pidió ver los documentos de adopción. Marcos, desconcertado pero incapaz de negarse, la llevó al despacho. Abrió el cajón donde guardaba toda la documentación importante. Certificado de nacimiento, papeles de adopción, certificado de defunción. Los extendió sobre la mesa. Laura los revisó con atención. El documento de adopción decía que Leo Marcos Álvarez había sido adoptado del orfanato Santa Clara de Barcelona cuando tenía 6 meses. Pero ella sabía con una certeza absoluta que Bruno había permanecido en el orfanato Santa Lucía de Málaga hasta los 8 años. Las fechas no encajaban, los lugares no coincidían, nada cuadraba. Dijo simplemente que algo estaba mal. Aquellos papeles no eran correctos o habían sido manipulados. Marcos se puso en pie de golpe, el rostro encendido por la rabia, como se atrevía a insinuar algo así. Pero mientras discutía, una parte de él se detuvo en seco. ¿Cómo sabía esa mujer el nombre Bruno? ¿Cómo podía conocer ese detalle que ni siquiera sus propios padres sabían? Laura se mantuvo serena. No los estaba señalando a ellos, pero alguien había mentido. Alguien había escondido la realidad y ella quería averiguar quién y por qué. Marcos se dejó caer en la silla, súbitamente agotado. Laura propuso regresar al orfanato Santa Lucía, revisar los archivos, hablar con las monjas, aclarar qué ocurrió exactamente cuando Bruno fue adoptado. Marcos miró los documentos sobre el escritorio, luego el semblante firme de Laura. Algo dentro de él, algo que había enterrado junto a la tumba de su hijo, despertó la necesidad de saber la verdad. Dijo que al día siguiente viajarían a Málaga. Esa noche Marcos no pegó ojo. Se quedó en el salón contemplando el retrato. Recordó el día de la adopción. Elena estaba eufórica. Llevaban años intentando tener un hijo sin éxito. La adopción había sido la única opción. Había sido el padre de Elena, el poderoso empresario Ricardo Salas, quien se encargó de todo. Tenía contactos, aseguró, aceleraría el trámite. Y efectivamente, en apenas 3 meses tenían a Leo en casa. Marcos no hizo preguntas. Entonces solo sentía agradecimiento, felicidad. Pero ahora comenzaba a preguntarse qué había hecho exactamente su suegro para agilizar el proceso, qué contactos había movido, qué documentos firmó y si la adopción era completamente legal.
¿Por qué aparecían tantas anomalías? El trayecto en tren a Málaga fue silencioso. Laura miraba el paisaje pasar, los recuerdos subiendo a la superficie por oleadas. Marcos leía una y otra vez los papeles que llevaba, buscando respuestas en unas hojas que ahora parecían más bien un puñado de incógnitas. El orfanato Santa Lucía estaba a las afueras de la ciudad, un edificio sobrio y gris que Laura recordaba demasiado bien. Una monja joven abrió el portón, sorprendida por la visita. Laura pidió hablar con la Madre Superiora Inés, si todavía seguía allí. La fortuna estuvo de su lado. La Madre Inés continuaba en el centro, más mayor, más encorvada, pero con la misma mirada penetrante. Reconoció a Laura al instante, la abrazó. Luego reparó en Marcos, en la finura de su ropa, en la autoridad de su presencia. Laura explicó por qué habían ido. Bruno, el niño adoptado 17 años atrás. Querían consultar los registros. La Madre Inés dudó. Los libros eran confidenciales. Pero Laura le rogó, era vital, más de lo que podía explicar. La Madre Inés los observó a ambos, después suspiró y los condujo al despacho administrativo. Sacó legajos viejos y polvorientos, páginas amarillentas por el paso del tiempo. Buscó el año de la adopción y allí, con una caligrafía cuidada, apareció el nombre Bruno, edad 8 años, adoptado por la familia Álvarez, documentación presentada por el abogado Herrera, de Barcelona. Marcos sintió un frío intenso recorrerle. Conocía al abogado Herrera. Había sido el hombre de confianza legal de su suegro durante 3 décadas. Se ocupaba de los asuntos discretos de la familia. Había muerto 5 años antes, poco después de Elena. Muy oportuno. La Madre Inés siguió leyendo. Había anotaciones adjuntas. El niño constaba como adoptable. El matrimonio Álvarez había aportado todos los papeles requeridos. Todo parecía correcto, salvo por una nota pequeña escrita al margen, casi ilegible. Petición urgente. Trámite acelerado por orden superior. Pago extra recibido. Pago extra. Marcos cerró los ojos. Su suegro había comprado a su hijo. No fue una adopción limpia. Fue una transacción. Seguramente habían falseado documentos para rebajarle la edad, borrar sus años en el orfanato, eliminar cualquier huella de su pasado. Laura advirtió el dolor en su rostro y apoyó con cuidado una mano en su brazo. No era culpa suya. Él no estaba al tanto. Pero ahora ya conocían la verdad. Bruno había sido arrancado de su vida real y entregado a una familia que probablemente lo había querido, pero que lo obtuvo mediante métodos ilegales. Marcos miró a la Madre Inés. Tenía otra pregunta que le aterraba. Preguntó si existía algún registro de defunción a nombre de un menor llamado Bruno o Leo de hacía 3 años. La Madre Inés revisó los libros más recientes. No había ninguna inscripción de fallecimiento, ninguna notificación. Si el chico hubiera muerto, el orfanato tenía que haber sido informado, pues legalmente seguía bajo su tutela. Marcos se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. ¿Qué significaba aquello? Leo había fallecido. Él había visto el cuerpo. Había organizado el entierro. Había sepelio. Tenía un certificado oficial de defunción. Salió al pasillo, sacó el móvil y llamó a su ayudante. Le ordenó localizar de inmediato el certificado de defunción original de Leo en los archivos del hospital. Quería revisar cada detalle, cada firma, cada sello. El asistente devolvió la llamada 2 horas después, mientras Marcos y Laura estaban en una cafetería cercana al orfanato, demasiado conmocionados para hablar mucho. La voz del asistente temblaba. El certificado constaba, pero había irregularidades. La firma del médico era real, pero el cuerpo nunca se había identificado por huellas ni por análisis genéticos. Se había reconocido únicamente de manera visual por los padres, y el funeral se celebró con ataúd cerrado a petición de la familia. Marcos dejó el teléfono sobre la mesa, miró a Laura, pálido como un muerto. ¿Y si Bruno no hubiera fallecido en absoluto? Regresaron a Barcelona esa misma tarde, con la mente desbocada. Si Bruno seguía vivo, ¿dónde estaba? ¿Por qué alguien habría montado la farsa de su muerte? ¿Quién podía haber obtenido tanto con aquella mentira complicada? Marcos pensó en su suegro Ricardo.
Había muerto 7 años antes, poco después de la supuesta muerte de Leo. Había dejado un imperio industrial y una fortuna enorme, y había legado todo a Elena, su única hija. Cuando Elena murió, todo pasó a Marcos. Pero si Bruno hubiera vivido como heredero directo, a su mayoría de edad habría sido el quien recibiera todo. Marcos solo habría gestionado los bienes hasta entonces. Y si alguien no quisiera que ese patrimonio acabase en manos de Bruno, si alguien pretendiera eliminar al heredero, ¿quién habría sacado provecho de la desaparición de Leo? ¿Quién vivía lo bastante cerca de la familia como para montar una conspiración así? Marcos llamó a su detective privado. Le encargó revisar a todos los que rodeaban a los Salas hacía 3 años. Movimientos de dinero, llamadas, viajes, todo. Y en particular le pidió que mirase a su cuñado Álvaro Salas, el hermano pequeño de Elena. Álvaro. Marcos no pensó en él de inmediato porque siempre había sido irrelevante, el hijo secundario que nunca heredó gran cosa, que vivía de una asignación, el que siempre quedaba a la sombra de Elena. Pero ahora Marcos recordaba lo útil que fue Álvaro después de la muerte de Leo, cómo se ocupó del funeral, de la documentación, de consolar a Elena, siempre pendiente, siempre alrededor, demasiado presente. El investigador llamó 2 días después. Había descubierto algo. 3 años antes, exactamente una semana después de la muerte oficial de Leo, Álvaro Salas había recibido una transferencia de 2 millones de euros desde una cuenta opaca en un paraíso fiscal. El origen era difícil de rastrear, pero el banco intermediario era el mismo que utilizaba Ricardo Salas para sus negocios más opacos. Y había más. 3 semanas después de la supuesta muerte de Leo, Álvaro compró una propiedad en Suiza, una villa apartada cerca del lago de Ginebra. La adquirió a través de una sociedad pantalla, pero el detective consiguió seguir el rastro de los papeles. ¿Y quién figuraba residiendo en esa casa según los registros locales? Un niño. Un menor de unos 9 años. Inscrito como hijo adoptivo de Álvaro. Nombre, Leo Salas. Marcos soltó la copa que tenía en la mano. El cristal estalló contra el suelo de mármol, pero él ni se inmutó. Laura estaba a su lado leyendo el informe del detective, la mano tapando la boca. Bruno seguía con vida. Su hijo continuaba vivo, pero retenido por el tío que había fingido matarlo para quedarse con la herencia. Marcos se puso en pie. Debían ir a Suiza inmediatamente, pero Laura lo frenó. Si se plantaban allí de golpe, Álvaro podía desaparecer con Bruno. Podía hacerle daño. Necesitaban pensar, preparar un plan. Marcos sabía que tenía razón, aunque cada fibra de su cuerpo pedía correr hasta su hijo. 3 años. 3 años llorando ante una tumba vacía mientras Bruno respiraba en algún lugar, seguramente asustado, preguntándose por qué su padre no acudía a rescatarlo. Laura prometió que traerían a Bruno a casa, pero tendrían que ser cautelosos. Álvaro era peligroso. Ya había demostrado que era capaz de secuestrar y fingir una muerte. Dijo que antes debían conseguir pruebas sólidas para acudir a la policía. Necesitaban a alguien que viajara a Suiza, viera a Leo con sus propios ojos, entendiera la situación exacta. Marcos sugirió enviar al detective, pero Laura negó. Un profesional de ese tipo llamaría la atención en un pueblo suizo pequeño. Necesitaban a alguien que pasase inadvertido, alguien a quien Álvaro no conociera. ¿Iría ella? Podía hacerse pasar por turista, alquilar una vivienda cerca, observar, esperar el momento oportuno y, cuando lo viera, hablar con Bruno, recordarle quién era, decirle que iban a sacarlo de allí. Marcos quiso oponerse. Era arriesgado. Pero Laura sonrió con tristeza. Bruno había sido su hermano durante 5 años antes de que se convirtiera en hijo de Marcos. Ella lo protegió de niño. Era hora de hacerlo otra vez. Laura partió hacia Suiza 3 días después. Marcos le entregó dinero, documentación, todo lo necesario y un teléfono cifrado para comunicarse con seguridad. El pueblo junto al lago de Ginebra era tranquilo y hermoso. Laura alquiló una casita a unos cientos de metros de la propiedad de Álvaro. La villa era grande, rodeada por un muro alto con portón automático, pero desde ciertos puntos se veía el jardín, de vez en cuando, a un niño jugando fuera. Al verla por primera vez nítidamente, a Laura se le encogió el corazón. Era Bruno. Más alto, más mayor,
Casi 11 años ya. Pero aquellos ojos azules eran inconfundibles. Estaba delgado, demasiado delgado. Se movía con lentitud, como si se encontrara cansado o convaleciente. Y había algo en su mirada, una pena honda impropia de un niño. Laura dedicó varios días a estudiar la rutina. Álvaro salía de la villa cada mañana a las 8, conducía hasta la ciudad y regresaba tarde por la noche. Durante el día, una ama de llaves mayor cuidaba de Bruno. Parecía correcta, pero distante. Al cuarto día, Laura vio la ocasión. La ama de llaves salió al mercado, dejando a Bruno solo en el jardín durante media hora. Laura esperó 5 minutos y luego se acercó al muro. Llamó su nombre en voz baja. Bruno. El niño se volvió de golpe, buscando de dónde salía la voz. Laura repitió, un poco más alto. Bruno se aproximó al muro, levantó la vista, tratando de localizarla. Laura buscó un hueco entre las barras del portón donde él pudiese verla. Le preguntó si se acordaba de ella. Laura del orfanato. La que compartía el pan con él, la que lo abrazaba cuando tronaba. Bruno la observó en silencio durante varios segundos. Entonces algo cambió en su mirada. Un reconocimiento, un recuerdo emergiendo. Susurró su nombre. Laura. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Le dijo que había ido a llevarlo a casa, a su casa de verdad, con su padre de verdad, el que lo quería y lo había estado buscando. Pero Bruno negó con la cabeza. No podía. Su tío Álvaro le repetía que su padre había muerto en el accidente junto a su madre, que solo él se ocupaba ahora, que si intentaba huir, pasarían cosas malas. Laura sintió subir la rabia, pero se mantuvo tranquila. Le explicó despacio que Álvaro le había mentido. Su padre seguía vivo, lo amaba con locura. Llevaba 3 años llorando al creerlo muerto. Bruno estaba aterrorizado, confundido. Laura dijo que lo comprendía, que no debía escaparse en ese momento, pero que confiara en ella. Volvería con su padre, y lo sacarían de allí por la vía legal. Con seguridad. Bruno vaciló. Después asintió despacio. En su mirada apareció por primera vez un destello de esperanza, pero entonces oyeron un ruido, un coche entrando en la finca. Álvaro regresaba antes de lo habitual. Bruno se apartó del muro y fingió seguir jugando. Laura se escondió entre los árboles, con el corazón desbocado. Aquella noche llamó a Marcos y le contó todo. Bruno estaba allí. Estaba vivo, aunque asustado y manipulado. Debían moverse rápido, pero sin precipitarse. Marcos respondió que ya estaba trabajando con la Policía Internacional. Tenía las pruebas, las transferencias, los documentos falsos. Estaban preparando una orden de arresto contra Álvaro, pero hacía falta coordinarlo todo entre España y Suiza, llevaría unos días. Laura dijo que permanecería allí, vigilando a Bruno. Marcos le pidió que extremara la prudencia y pronunció algo que no había dicho nunca a nadie, salvo a Elena. Gracias. Gracias por haber querido a su hijo cuando él ni siquiera sabía que existía como Bruno. Gracias por no haberlo borrado de su memoria. Gracias por ponerlo camino de vuelta a casa. La operación se llevó a cabo una semana más tarde. La policía suiza, en coordinación con la española, entró en la villa a las 6 de la mañana. Laura estaba allí con Marcos, con el detective, con abogados y trabajadores sociales. Álvaro fue detenido cuando intentaba salir por una puerta trasera con una maleta repleta de billetes y documentos. Hallaron a Bruno en su dormitorio, sentado en la cama, los ojos muy abiertos. Estaba asustado por la irrupción, desconcertado por tanta gente. Entonces vio a Marcos, y algo volvió a cambiar en su mirada. Lo contempló un largo instante, examinando sus facciones, y por fin murmuró esa palabra. Papá. Marcos cruzó la habitación, se agachó frente a su hijo, le sujetó la cara entre las manos y le dijo que sí, que era su padre y que sentía tanto, tantísimo no haber estado allí, no haberlo defendido. Pero que ahora había llegado y no volvería a dejarlo solo. Bruno se lanzó a sus brazos, por fin llorando, sacando de golpe años de angustia y confusión. Marcos lo estrechó con fuerza, también entre lágrimas, formulando promesas que esta vez cumpliría. Laura los observaba desde la puerta, llorando también, pero con una sonrisa en los labios. Bruno estaba de vuelta.
Al fin, los meses posteriores fueron complicados. Álvaro fue acusado de secuestro, falsificación de documentos y estafa. Lo condenaron a 25 años de cárcel. Los bienes apropiados indebidamente fueron recuperados. La noticia corrió por toda España, un escándalo que salpicaba a una de las familias más ricas del país. Pero para Marcos y Bruno lo importante era recomponer sus vidas. Bruno necesitó terapia para asimilarlo todo. Le hizo falta tiempo para recordar quién era de verdad, para aceptar que su padre lo quería, que ahora estaba a salvo. ¿Y Laura? Marcos le ofreció algo muy distinto a un simple puesto de servicio doméstico. Le ofreció un lugar en su hogar. Una habitación en la casa, un sitio como parte del núcleo familiar. Había sido la hermana de Bruno cuando nadie más lo fue. Había sido quien lo devolvió a sus brazos. Merecía permanecer en sus vidas. Laura aceptó. Por primera vez en su existencia tenía una familia auténtica. 2 años después, Marcos, Bruno y Laura estaban en el salón de la casa Álvarez. Sobre la chimenea, junto al retrato de Bruno de niño, colgaba ahora un cuadro nuevo. Bruno con 13 años, sonriente, pleno, con Marcos a un lado y Laura al otro. Una familia recompuesta a partir de restos rotos, pero fuerte y genuina. Bruno iba al instituto, tenía amigos, reía otra vez. A veces todavía sufría pesadillas, pero siempre despertaba en una casa donde lo querían, donde estaba protegido, y eso lo cambiaba todo. Marcos había aprendido que la familia no se reduce a la sangre ni a los papeles del registro, sino que es cuidado, refugio, presencia. Era Laura, que jamás lo olvidó. Era Bruno, que sobrevivió y fue capaz de perdonar. Era él mismo, que encontró el coraje de enfrentar la verdad. Y Laura miraba a esos 2 seres que se habían convertido en su mundo y sabía que, por fin, estaba en casa. No el orfanato, ni estudios diminutos y solitarios. Casa, donde cuando dices familia todos alzan la cabeza, donde al decir te quiero hay alguien que contesta, donde al mirar un retrato en la pared ya no ves solo a un niño perdido, sino a un niño recuperado. Pulsa like si crees en la fuerza del recuerdo y en un cariño capaz de atravesar los años. Escríbeme si también piensas que la auténtica familia no es solo la que compartes por sangre, sino la que eliges con el corazón. Comparte esta historia para recordar que jamás es demasiado tarde para traer de vuelta a quien amas. Suscríbete para no perderte más relatos que demuestran que la justicia, aunque se demore, termina apareciendo. Hay ocasiones en las que la vida nos arranca de las personas que queremos. Hay días en los que pensamos que las hemos perdido para siempre. Pero existen instantes en los que el destino, o quizás solo el empeño incansable de quien se niega a rendirse, recoloca cada pieza en su sitio. Laura no borró a Bruno de su memoria. Marcos nunca dejó de querer a su hijo, ni siquiera cuando lo daba por muerto. Y Bruno siguió esperando, incluso cuando parecía que ya no quedaba esperanza. Esta es la fuerza de la familia auténtica, no la que queda registrada en formularios o dictada por un juzgado, sino la que está grabada en el interior de quienes se niegan a olvidar, a rendirse, a dejar de pelear. Y cuando por fin se reencuentran, cuando todas las piezas vuelven a encajar, no hay cuadro lo bastante grande como para contener tanta alegría.